Lo primero que voy a hacer para calentar motores es hablar del día sidéreo. Esto es un detalle que en astrofísica el año que viene discutirán más, pero bueno, es una pequeña corrección que voy a calcular, ¿de acuerdo? ¿Qué puede querer decir sidéreo? ¿No se les ocurre la raíz de la palabra? Referido a las estrellas, ¿verdad? Entonces, resulta que el día sidéreo son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, mientras que el día solar es el que definimos como 24 horas. ¿Vale? ¿Cuál es el que corresponde verdaderamente a la rotación de la Tierra? Este. ¿Por qué? Pues es porque el día no es tantísimo más pequeño que el año. De manera que, si tenemos aquí el Sol y aquí la Tierra, la visual del Sol a la Tierra, en un momento dado es esta, pasa un día, la Tierra se ha desplazado y ahora la visual es esta otra. Entonces, ¿cuándo está el Sol en el cenit? Aquí y aquí. Pero ¿cuándo ha dado la Tierra una vuelta completa? El Sol está en el cenit, la Tierra da una revolución cuando lleguemos aquí hemos dado la vuelta completa, ¿verdad? Eso mira hacia abajo, eso mira hacia abajo. Luego esta vuelta, hasta aquí, es una vuelta completa de 360 grados. Sin embargo, como la Tierra ha avanzado respecto al Sol, pues hay que girar un poquito más, ¿vale? Para que el Sol vuelva a estar en el cenit. Por eso el día solar se parte en 24 horas, esto es convencional, y la rotación de la Tierra tiene que ser un poquito menos, ¿vale? El día referido a un punto fijo alejado en el espacio, una estrella lejana cuyo paralaje sea muy pequeño, pues es un poquito más corto. ¿Se entiende? Vamos a calcular ese número en un momento. El día sidéreo dividido por el día solar es igual a 360 grados dividido por 360 grados más los 360 grados entre los 365 días que tiene el año. Y este trocito, 360 grados, claro, si pasa un año, he perdido una vuelta entera. O sea, el año completo tiene un día sidéreo menos que un día solar, ¿no? Entonces, ese trocito es la vuelta entera que pierdo dividida por el número de días que tiene el año. Y viene a ser 0,977, bueno, o sea, esto es básicamente es este ángulo, el ángulo de diferencia entre el sidéreo y el solar en un día. Y esto es, he dicho 0,99727, que es ligeramente distinto de 1. Si multiplico 24 horas por este número, obtengo las 23 horas 56 minutos. ¿Vale? Ese es el razonamiento. Bueno, entonces la velocidad angular de rotación de la Tierra es ligeramente distinta de la que puse el otro día. Si tenemos en cuenta esta corrección, tengo que tomar los 2 pi radianes, pero en vez de dividir por 24 horas, tengo que dividir por 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Porque claro, a los efectos de estar en un sistema no inercial, la velocidad angular es la real de rotación de la Tierra, no la velocidad angular asociada a que el Sol vuelva a aparecer en el cenit. Así que aquí tenemos una pequeña corrección. En realidad todavía hay un matiz más ya para el año que viene, que es que el día sidéreo se toma respecto a la línea de los equinoccios y no las estrellas fijas, pero bueno. Me quedo con esto. Y son 7,29 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo. Y ya en este curso no voy a usar más precisión y nos quedamos con este valor. ¿De acuerdo? Así que la velocidad angular de la Tierra es 7,29 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo. ¿Vale? Bueno, ¿ya está todo el mundo por aquí?
pues vamos a empezar con el siguiente epígrafe, ya el último de este capítulo, que es el péndulo de Foucault. Bueno, el péndulo de Foucault, que igual han visto alguna vez, es una demostración espectacular de la rotación de la Tierra. Aquí en Madrid hay uno en el Observatorio del Retiro, en la Universidad de Salamanca, en el patio principal, un edificio muy bonito del 16, tienen también un péndulo de Foucault. En Barcelona, en el Museo de la Ciencia, tienen otro, o sea que no hay que esforzarse mucho para ver uno. Si quieren ver lo más parecido al original, hay que ir a París y cuelga del techo del Panteón. Es espectacular, tiene 67 metros de altura desde la cúpula. Yo estuve otra vez el año pasado y seguía abriendo la boca como la primera vez. Lo único que es una réplica, el original se ha roto. Se partió el cable y cayó al suelo y rompió la bola de latón. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Ahí está el techo. Colgamos un péndulo desde el techo, lo suficientemente pesado para que no le afecte mucho el movimiento del aire, ¿vale? Que tenga suficiente inercia, un cable lo suficientemente largo. Gracias. Y lo más importante para el péndulo de Foucault es que tenga un grado de libertad más. El péndulo ordinario oscila en un plano. Este péndulo está montado aquí, pues pueden poner rodaduras o lo que quieran, engrasar esto bien, de manera que, y dejarle aquí un orificio circular, de manera que tenga libertad cónica. Pueda cambiar de plano de giro. O sea, ahora mismo está girando en este plano, pero si quiero lo levanto hacia aquí y bate en el plano perpendicular a la pizarra. O sea que aquí tenemos un grado de libertad más, que es el ángulo que forma el plano de la pizarra con el plano de batida del péndulo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver eso con la rotación de la Tierra? Pues claro, es que en un sistema inercial sobre el péndulo solo actúa la fuerza de la gravedad. En el sistema inercial el péndulo bate siempre en el mismo plano, que es el que determina la cuerda, el hilo, y la fuerza de la gravedad, que tira hacia abajo y proyectada G seno de teta. Esas tres direcciones están en un plano y es el plano en el que se mueve el péndulo. Pero eso es en un sistema inercial. Claro, imaginemos que ponemos ese péndulo en el polo norte, es lo más fácil de entender. Colocamos el péndulo en el polo norte, aquí. Entonces el péndulo está batiendo en el plano de la pizarra, pero la Tierra se está moviendo, gira así. Entonces, ¿qué pasa? Que si inicialmente el péndulo batía a lo largo de este meridiano, al cabo de un rato el meridiano se ha movido y es este otro, y el péndulo sigue batiendo en el mismo sitio. ¿Qué ve un observador en la Tierra? El observador en la Tierra gira con ella y observa que el péndulo está girando respecto a él. Y claro, si está montado en el polo norte, gira cada 24 horas. O sea que un péndulo de Foucault montado en el polo norte, cada 24 horas da una vuelta completa en sentido contrario al de la Tierra. Eso es un efecto del sistema no inercial. Si está montado en el ecuador, el plano ecuatorial no cambia con el giro de la Tierra. El péndulo bate aquí, la Tierra gira, pero ese plano se mantiene constante. Entonces no se ve efecto. Así que montar un péndulo de Foucault en un país ecuatorial es perder el tiempo. ¿De acuerdo? En una latitud cualquiera, vamos a ver la fórmula que voy a escribir ahora. Primero la escribo y luego la estudiamos, la demostramos. La frecuencia de avance del plano del péndulo, vamos a llamarla omega de Foucault. El plano del péndulo avanza, ¿con qué frecuencia angular? Pues omega de Foucault. Va a ser la frecuencia de giro de la Tierra veces el seno de la latitud. ¿De acuerdo? En el ecuador el seno es 0, así que no hay avance. En el polo norte tenemos 1, porque son 90 grados, de manera que la frecuencia del plano de Foucault coincide con la frecuencia angular de la Tierra, ¿no? Bueno, la manera de demostrar Claro, 24 horas es un tiempo bastante largo para ver que da una vuelta. Entonces uno quiere ver el movimiento de unos pocos grados, sentarse un rato y verlo unos grados. Entonces lo que se suele hacer es poner barritas, ¿no? Se disponen un montón de barritas concéntricas alrededor del punto de reposo del péndulo y el péndulo las va tirando.
Y de vez en cuando, clac, uno ve caer una de las barritas cuando el plano ha girado un poquito, para evitar que el niño que va al museo tenga que estar viéndolo durante 6 horas para darse cuenta de que en efecto se ha movido. Bueno, pues vamos a deducir este movimiento a partir del teorema de Coriolis. Entonces el péndulo simple, el que está siempre en el mismo plano, lleva un ángulo alfa, que es A, la amplitud, coseno de omega 0t, eligiendo adecuadamente el origen de tiempos, donde esto es la raíz de g partido por L. Eso lo saben todos, eso es alfa. Y lo que ahora queremos estudiar es el cambio de posición de este plano. Bueno, ¿qué velocidad lleva la masa en este péndulo simple? Me hace falta porque la fuerza de Coriolis es dependiente de la velocidad. Pues es L alfa punto, la velocidad angular por la longitud de la cuerda. Y esto es menos LA omega 0 seno de omega t si derivo esa ecuación una vez. Omega 0. Bueno, pues ahora, ¿qué fuerza de Coriolis sufre la masa si lleva esa velocidad? Menos 2m omega por v. Ya vimos el otro día lo que era esto. Para un movimiento que es prácticamente horizontal, despreciamos la componente vertical. Si el cable es muy largo y el ángulo es pequeño, pues el movimiento es prácticamente horizontal. Así que esto lo sacamos de las fórmulas del otro día para el movimiento horizontal. Sabemos que en el hemisferio norte es una fuerza que empuja hacia la derecha. Así que si queréis ponerle el vector, la derecha, la dirección que sea, ¿vale? Lo que interesa es el módulo, es 2m omega seno de lambda LA omega 0 seno de omega 0 t. Esto lo que hacía era proyectar la velocidad angular de la Tierra. Omega es la de la Tierra, omega 0 la del péndulo. Proyecta la velocidad angular de la Tierra a la latitud correspondiente, como vimos el otro día. Sobre la vertical. Había dos proyecciones, una sobre la vertical, una sobre el eje norte-sur, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Esto que es la velocidad que acabo de sacar de aquí, y ya no hay mucho más. Lo voy a reordenar un poco. Es 2mLA omega 0 omega seno de omega 0t seno de la latitud por un vector que vaya hacia la derecha del plano del movimiento. O sea que si este es el plano del movimiento, hay una fuerza que me saca de él, según ese vector, hacia la derecha. En el hemisferio sur sería al revés. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es ver el tamaño del efecto. Voy a comparar la fuerza de Coriolis con la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es esto de grande relativamente? Pues sustituimos esta fórmula en el numerador y dividimos por la fuerza de la gravedad, que podemos mirar, bueno, aquí en una parte, un momento. Teníamos el péndulo, la fuerza proyectada sobre la dirección de avance era mg por el seno de alfa, y si alfa es pequeño, si el ángulo alfa aquí es pequeño, podemos aproximar el seno por el ángulo. Esa es la aproximación en la que el péndulo es un oscilador armónico, y entonces esto es m por g, pero g lo voy a eliminar usando esta relación. G va a ser omega 0 cuadrado con L. Omega 0 cuadrado L, eso sería la G. Y ahora ya por alfa, ¿vale? Y eso es lo que voy a poner aquí. M omega 0 cuadrado L alfa. ¿Por qué lo quiero escribir así? Porque por aquí veo omega 0 y L, y así me puedo simplificar cosas. Saco el cociente y veo 2 omega entre omega 0 seno de lambda por la tangente de omega 0t. 2 omega entre omega 0, esa omega no se cancela, esta quita una del denominador y queda la otra, las masas se van, y luego el seno de la latitud y la tangente, que es el... ¿Cómo ha salido la tangente? Por el ángulo. El ángulo alfa
lo tenía aquí arriba, es a por el coseno de omega 0t. Ese coseno con ese seno me construye esa tangente. Y esa a cancela esa a. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle números a esta fórmula un momento. Entonces vamos a ver qué es omega 0 para el péndulo del Panteón de París, en el que Foucault demostró públicamente la rotación de la Tierra. Tenemos que la longitud son 67 metros y la gravedad la conocemos, así que omega 0 es la raíz de g partido por L y es 0,38 radianes por segundo. Como es un péndulo tan largo, bate bastante despacio. ¿Qué más? Eso es la omega 0. ¿Qué vemos por aquí? La omega. La omega de la Tierra pues son los 2 pi radianes entre los 23 horas 56 minutos 4 segundos del día siderio de antes, y habíamos dicho que era 7,29 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo. Así que calculamos G por 2 omega seno de lambda entre omega 0, y la latitud la coloco en París a unos 49 grados. Esto es I. Lo que me hace falta es 2 omega entre omega 0 seno de lambda. Ese factor es lo que voy a calcular. Así que esto es I finalmente. Es un número sin unidades, ¿verdad? Esto es un número puro que me controla el cociente entre la fuerza de Coriolis y la fuerza de la gravedad. Y resulta ser 2,9 por 10 elevado a menos 6. Estas cosas las están calculando, ¿verdad? O sea que la fuerza de Coriolis es 3 millonésimas de la fuerza de la gravedad para ese péndulo. Y luego puede aumentar o disminuir un poquito según la tangente. ¿Vale? Pero lo que controla el cociente es 3 millonésimas. O sea que es realmente pequeña. ¿Por qué vemos que actúa y que el plano del péndulo gira? Porque siempre actúa en el mismo sentido, hacia la derecha. Es decir, que el péndulo bata 1.000.000 de veces en este plano me da igual. Pero si tengo una pequeña fuerza, una perturbación que lo empuja hacia la derecha, le va obligando a moverse. Y como no hay nadie que cancele esa fuerza, el efecto es acumulativo. Cada vez que bate se mueve un poquito. Si espero que bata 1000 veces, se ha movido bastante. Todavía no hemos derivado el cociente de las frecuencias que decía antes. Es lo que andamos buscando. Ver que la frecuencia de avance del péndulo de Foucault es proporcional a la frecuencia de la Tierra y a la latitud, al seno de la latitud. ¿Vale? Bueno, entonces resolver exactamente el movimiento es complicado, porque uno tiene algo que está haciendo así y que se va cambiando de plano. Es un problemilla relativamente complicado. Entonces vamos a resolver considerando que esto en efecto es una perturbación. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger como el movimiento sin perturbar el del péndulo simple, y en vez de seguir el movimiento como función del tiempo y resolver la ecuación diferencial en toda su gloria, lo que voy a hacer es coger la solución sin perturbar y mirar sus parámetros. ¿Vale? ¿Qué parámetros hay? Bueno, podemos hablar de la amplitud y tal, pero los más físicos son la energía y el momento angular. Entonces lo que voy a hacer es coger los parámetros físicos y permitir que varíen ligeramente. Eso hace variar los parámetros de la trayectoria. ¿Vale? Eso es una aproximación que se llama adiabática. Da igual, se estudiará más adelante. Se va a entender enseguida en cuanto lo haga. ¿Vale? O sea que hay algo que ocurre muy lentamente, que es el cambio de los parámetros de la trayectoria. Y algo que ocurre muy rápidamente, que es el movimiento en esa trayectoria. Es decir, que aceptamos la trayectoria sin perturbar y vemos cómo cambian sus parámetros. Claro, la energía no cambia, porque la fuerza de Coriolis es perpendicular a la velocidad. Así que ese parámetro no va a cambiar. El que va a cambiar es el momento angular, ligeramente. ¿Vale? Entonces vamos a usar el momento angular. J es M R por V. Bueno, vista lateral del péndulo de Foucault. ¿Qué está pasando? En una batida el péndulo ha hecho pero en la siguiente se ha ido un poquito para allá.
y por tanto al volver, si se ha ido hacia atrás, vuelve un poquito por delante. En la siguiente se va para atrás otro poco. Está girando hacia allí, entonces al volver está aquí. De manera que estas líneas van formando un plano que rota, ¿no? Bueno, entonces este ángulo es el que hemos llamado alfa, entre la vertical y la posición del péndulo. Y esta distancia, por ejemplo, es L alfa, si el ángulo es pequeño. Entonces, en el movimiento hacia atrás voy a introducir un ángulo phi. Así que la velocidad angular para irme hacia atrás es phi punto. Esa es la velocidad angular con la que rota el plano del péndulo. A ver la vista superior. Lo que tenemos, y ese es el avance phi punto. ¿De acuerdo? Bueno, esta J es M por R y voy a poner una componente paralela y una componente perpendicular de la velocidad. Desarrollo el producto vectorial, que es distributivo, la paralela más la perpendicular. Esta de aquí bate paralela al péndulo, así que es responsable de este movimiento. Y esta de aquí es la que me interesa. Esta es la responsable del avance phi punto. O sea, hay dos componentes del momento angular. Una asociada al movimiento en el plano del péndulo, y por tanto, si cogemos la línea blanca, esa componente del momento angular sale de la pizarra. Y una componente asociada al movimiento en phi, que vemos aquí muy bien, en el corte vertical. Como eso está girando, aquí hay una pequeña componente del momento angular. Si lo quiero ver aquí, es una componente hacia arriba en el plano de la pizarra y vertical. Cambia con el avance del plano del péndulo, esta no. Vamos a llamarla J2 a esta componente, y es mL alfa cuadrado por phi punto. Lo podemos ver aquí. Es un giro en torno a este eje vertical. Si esta longitud es L alfa, la distancia es L alfa, la velocidad en este punto, cuando el péndulo está en la máxima amplitud, va hacia dentro de la pizarra y es L alfa por phi punto, el radio de giro por el ritmo de cambio del ángulo. O sea que lo tenemos, masa por radio por velocidad. La visual al eje de giro es perpendicular a la velocidad, así que no hay seno del ángulo. Bueno, pues este momento angular está cambiando según la ecuación adecuada, que depende del par. Así que necesitamos el par. El par viene de la fuerza de Coriolis. Así que vuelvo a explicar la lógica del asunto. En todo momento, instantáneamente, durante un cuarto de oscilación, el péndulo está batiendo con la ecuación del péndulo simple. Pero tiene un pequeño momento angular que hace girar el plano. Y ese pequeño momento angular depende del tiempo, según este par. Y es pequeño porque esto viene de la fuerza de Coriolis, que sabemos que es pequeña. Hemos visto que son 3 millonésimas. Entonces, vamos a calcular ese par. El par venía de la fuerza de Coriolis. R es L alfa, cuando el péndulo está en la línea blanca, es a lo largo del eje X. La fuerza de Coriolis era menos 2m omega seno de la latitud L alfa punto, que me da la velocidad a lo largo del eje Y. El producto de estos dos da z, x por y da z. Así que esto me está dando menos 2ml cuadrado omega seno de lambda alfa por alfa punto en la dirección z, que es esta, x, y, z. Y lo traigo a la ecuación del par. Entonces, el momento angular lo tengo ya, es este.
Así que la derivada respecto al tiempo de esta cantidad, ml alfa cuadrado phi punto, es igual a la derivada respecto al tiempo, es igual al par, que es esa cantidad, todavía no sé qué es una derivada respecto al tiempo, menos 2 ml. Si escribo el signo, no tengo derecho a escribir aquí el módulo, quito los módulos, menos 2 ml cuadrado, omega seno de lambda, alfa, alfa punto. Van en la misma dirección, ya no pongo las direcciones. Bueno, entonces aquí observamos que esto es constante, y que lo que no es constante es alfa, alfa punto. Pero alfa, alfa punto viene de un cuadrado. O sea que esto es menos ml cuadrado, omega seno de lambda, derivada respecto al tiempo de alfa cuadrado. Se puede simplificar alguna cosa. Por aquí vemos ml cuadrado, que también está por aquí, ml cuadrado. ¿Qué queda? Como eso es una derivada, la constante puede entrar en la derivada, pues lo puedo agrupar todo bajo un signo de derivada. Derivada respecto al tiempo de alfa cuadrado, que sale de aquí por phi punto, y el término que viene de allí lleva alfa cuadrado, pero también lleva ese omega seno de lambda. Ya nos vamos acercando. Esa es la estructura que teníamos en la fórmula que puse hace un rato. Entonces, si algo tiene derivada cero, es que ese algo es constante. Esto quiere decir que alfa cuadrado phi punto más omega seno de lambda es igual a constante. ¿Qué puede ser esa constante? Bueno, alfa es el ángulo que bate el péndulo en el plano y está cambiando constantemente. En particular, de vez en cuando se anula. Entonces, cero por cualquier cosa es cero. Luego, si en algún momento esa constante se anula y tiene que ser constante, lo único que puede valer es cero. Alfa se anula a veces. Así que la constante es cero. Lo que pasa es que alfa no siempre se anula. Alfa se anula a veces, pero no siempre. Y cuando alfa no se anula, valga 3 minutos, ¿cómo puede ser esto cero? Pues es obligatorio que esto se anule. Por tanto, phi punto más omega seno de lambda tiene que ser cero, es la única solución consistente. Así que en la aproximación de que el avance del péndulo es pequeño, la rotación del plano es pequeña, la única solución consistente es esta, la tenemos. Pero phi punto es precisamente la frecuencia de avance del plano, que es lo que llamaba antes omega de Foucault. Así que el avance del plano del péndulo, la velocidad angular asociada al plano de Foucault, pues es menos la rotación de la Tierra. Ahora voy a recuperar el subíndice y el seno de la latitud, que es lo que decíamos antes, demostrado. Bueno, entonces en el hemisferio norte, ¿qué tenemos aquí? El seno de la latitud es positivo. La frecuencia de la Tierra va hacia el este. Esto lleva signo menos. Así que la rotación es hacia el oeste. Ese es horario. La rotación de la Tierra era hacia el este y esa es antihoraria. Esta es horaria. Lleva el signo menos. Y en el hemisferio sur, en el ecuador, no hay efecto. Voy a repetir el cálculo de la bola que cae verticalmente visto desde un sistema inercial. Si algo cae verticalmente, vimos que se desviaba hacia el este, se adelantaba. A mí eso es algo que siempre me sorprende, ¿no? La Tierra gira hacia el este y resulta que la bola se adelanta a la Tierra. Entonces, voy a repetir la estimación, pero la voy a mirar desde el punto de vista de un sistema inercial, un observador que está fuera de la Tierra y ve lo que pasa. Vamos a fijarnos en ese cálculo, va a salir lo mismo que cuando lo hicimos con la fuerza de Coriolis, y así queda claro que no hay misterio, ¿no? Eso sería como la pensarían Riccioli, De Schall y compañía. El ejemplo que habíamos puesto era el faro de Moncloa y habíamos dejado una bola en caída libre hasta la base. Bueno, hasta el centro de la Tierra
va a haber una distancia que es el radio de la Tierra, más los 650 metros de altura, que ahora voy a despreciar, los meto en el radio de la Tierra y me olvido. El parámetro que importa en este problema es la altura de la torre. ¿De acuerdo? Entonces, desde la plataforma donde lanzo la bola hasta abajo, va a haber el radio, la distancia al centro de la Tierra, más h, que es la altura de la torre. Estaremos en una latitud media por aquí, así que aquí está el faro de Moncloa, y está girando en torno al eje geográfico de la Tierra. Entonces el radio de giro es el radio hasta el centro por el coseno de la latitud, ¿verdad? Porque este ángulo, que es la latitud, es el mismo que este ángulo por alternos e internos entre paralelas. Así que si este es alfa, ese también es alfa, es la latitud. Y si esto es r, eso es r coseno de lambda, es el radio de giro. Y el faro de Moncloa y nosotros estamos girando con ese radio. ¿Con qué velocidad angular? Pues la omega de antes. Bueno, pues ahora me voy a poner en el sistema inercial. Y el señor que está en el sistema inercial ve que aquí está cayendo una pelotita. ¿Vale? Y bueno, en el sistema inercial se aplican las leyes de Newton, no hay fuerzas de inercia. Entonces puedo aplicar, ya que estábamos hablando de momento angular, por ejemplo, puedo aplicar la conservación del momento angular. No hay ningún par que actúe sobre la pelota en un momento dado. Así que vamos a poner el momento angular en lo alto de la torre, que es el momento angular inicial. Y esto es la masa por la frecuencia de giro por r más h coseno de lambda al cuadrado. Entra una vez por ser la distancia al eje de giro y entra otra vez con la omega para montar la velocidad de giro. Eso es radio por velocidad por masa, eso es el momento angular. Ese es el momento angular aquí arriba. Sobre la partícula, sobre la bola, actúa una fuerza que es la gravedad, pero como actúa sobre ella no le causa un par. Es una fuerza que no causa par, no tiene brazo. O sea que esta bola no tiene ningún par, así que eso es constante. Eso es una constante del movimiento y en lo sucesivo lo puedo seguir. Bueno, eso es antes de la caída. Ahora durante la caída. Entonces ahora esto va a ser la masa por... Eso es lo que intentamos averiguar. Si hay un aumento de la frecuencia angular de giro de la bola, es decir, si la bola se adelanta al giro de la Tierra o se retrasa, ¿vale? O sea que lo que busco es ver si la bola se adelanta o se retrasa, por tanto si la velocidad angular alrededor del eje de giro ha cambiado. Así que me voy a permitir aquí una incógnita. Esa es la incógnita. El brazo ha cambiado. Como la bola está cayendo, en un momento dado está a una altura z que es más pequeña que h. H era la altura hasta la plataforma. Si está cayendo, z es más pequeña. Así que el brazo ha cambiado un poquito. Como esto es una constante del movimiento, puedo igualar, visto desde el sistema inercial, que queda r más h al cuadrado entre r más z al cuadrado, que es el cociente de estos dos lados, el coseno se va, y luego me faltan las omegas, que voy a agrupar así, omega más delta omega entre omega. Eso es lo que queda de igualar los dos momentos angulares, las masas se cancelan, claro. Y los cosenos de la latitud se cancelan. ¿Sí? ¿Me falta un cuadrado en algún sitio? Sí, en el brazo, gracias. Z es mucho más pequeño que R. Allí no necesito expandir, eso es exacto. Aquí expandimos en serie de Taylor el hecho de que Z y H sean mucho más pequeñas que R, me quedo a primer orden. Esto es un aproximadamente igual de 1 más 2 entre R. Vamos a sacar el R cuadrado y el R cuadrado. Entonces aquí queda un 1, aquí queda un 1, aquí queda H entre R, aquí queda Z entre R. Expando el denominador, es una serie geométrica. El numerador se ve, eso es lo que queda del numerador. Y el denominador, como es una serie geométrica, me hace subir ese factor 2Z entre R arriba, cambiado de signo. Y estas dos cosas, por tanto, son aproximadamente iguales. Esto es un igual.
y esta es aproximadamente igual a esta. El espejo delta omega de esta ecuación, delta omega es 2h menos z entre r por omega. Como h es mayor que z, en efecto, hay un pequeño aumento de la frecuencia, eso es positivo. Delta omega es proporcional a omega y aquí hay un factor pequeño pero positivo, o sea que la bola adelanta, va a caer más hacia el este de lo que caería si la Tierra no se moviera, si no girara. Eso lo piensa el observador en el inercial. Ya está planteado, lo que queda es resolver un poquito la ecuación de movimiento. Hacemos lo mismo del otro día. Va a haber una velocidad hacia el este, Vx, que va a ser el radio de giro por esa delta omega. Velocidad es radio por frecuencia angular, ¿no? Esa es la velocidad relativa a la base de la torre hacia el este. Si cojo la base de la torre como 0, ¿cuánto se desplaza la bola hacia el este? Como estoy tomando la base de la torre como 0, omega ya está descontada. Solo juega delta de omega. Eso es esta ecuación. Bueno, y el resto es bastante sencillo. Z en una caída libre era h menos gt cuadrado partido por 2. Despejo el tiempo. El tiempo de caída era raíz de 2h menos z partido por g. Puedo derivarla y sacar diferencial de t igual a menos diferencial de z entre raíz de 2g h menos z. Esta velocidad es dx de t, es la desviación hacia el este por unidad de tiempo, igual a las dos, con lo cual puedo eliminar dt y dt, los igualo, y me queda una ecuación para la trayectoria, dz en función de dx, o dx en función de dz, que es diferencial de x igual a menos raíz de 2 entre g omega coseno de lambda h menos z elevado a un medio diferencial de z. Y el tiempo está eliminado. Aquí sale el tiempo porque es lo que avanzamos hacia el este por unidad de tiempo y aquí lo que avanzamos hacia abajo por unidad de tiempo. Eliminamos el tiempo entre ambas, sacamos la trayectoria, cuánto avanza hacia el este por unidad de caída. Y se integra de una patada, condición inicial empiezo en h. ¿Por qué se integra rápido? Porque es la integral de una raíz. La integral de una raíz lo que hace es sacar esto elevado a 3 medios y me saca un factor 2/3. Lo monto todo, pongo que cuando z es h, x es 0, integro bajo la condición de que si z es igual a h, x es igual a 0 y ya saco lo mismo del otro día. X igual omega h coseno de lambda por 2/3 de la raíz de 2h entre g, que es lo mismo que teníamos con la fuerza de Coriolis. Aquí no hemos usado el concepto de fuerza de Coriolis para nada. Hemos partido de la conservación del momento angular en un sistema inercial. Punto. ¿Vale? Bueno, paramos 3 minutos. Pues voy a continuar con los problemas del tema 1. Voy a ver desde atrás. Dice, exprese las posiciones de Marte y la Tierra vistos desde el Sol y restándolas, la posición de Marte visto desde la Tierra en las bases cartesiana y polar. Indica como dato que el año marciano tiene 687 días y pide que se aproxime las órbitas como círculos en el mismo plano y se tome phi igual a 0 en un instante en que los 3 astros estén alineados. Así que el instante inicial tiene aquí al Sol, en R1 está la Tierra y ya a R2 desde el Sol está Marte. Así que Marte está en oposición al Sol respecto a la Tierra. Y en este momento tomamos el ángulo como 0 para ambos planetas. El ángulo se va a tomar en el plano de la órbita, el ángulo azimutal. Entonces, ahora corre el tiempo, el Sol está aquí, la Tierra es un planeta más interno, así que va a avanzar más deprisa.
se va a poner aquí con un ángulo φ1 de t, y Marte va a avanzar más despacio con un ángulo φ2 de t. Bueno, pues las posiciones en coordenadas cartesianas referidas al Sol. ¿Qué vemos? Pues vemos que la Tierra se encuentra en la posición R1 coseno de φ1, R1 seno de φ1. Que Marte se encuentra en R2 coseno de φ2, R2 seno de φ2. Esto es la posición X de la Tierra, Y de la Tierra. Esto es la posición X de Marte, Y de Marte. Lo puedo restar. Puedo restarlas y obtengo la diferencia, que sería la posición de Marte vista desde la Tierra. Entonces me queda R2 coseno de φ2 menos R1 coseno de φ1, R2 seno de φ2 menos R1 seno de φ1. Esa es la posición de Marte vista desde la Tierra en coordenadas cartesianas. Claro, yo en el cielo no mido coordenadas cartesianas, lo que veo son ángulos. Entonces me interesaría volver a llevarme esto a la base polar. Y sobre el plano de la eclíptica, el ángulo azimutal es el ángulo que recorre el planeta, visto desde la Tierra. O sea que ahora quiero llevarme esto a coordenadas polares centradas en la Tierra, para acercarme un poco a lo que verán el año que viene que miden los astrónomos. Bueno, R1, la distancia del Sol a la Tierra, va a ser una unidad astronómica. Así que eso es 1, son los 150 millones de kilómetros, se van a convertir en 1. Ya tenemos las unidades de longitud. Así que ese R1 me voy a olvidar. ¿Qué es R2? ¿Cómo lo puedo obtener? Lo que dice el enunciado del problema es que el año marciano son 687 días. Así que me voy a la tercera ley de Kepler, que conocen, que dice que el periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor. En la aproximación de órbitas circulares, simplemente el radio al cubo, en vez del semieje al cubo. De modo que el periodo al cuadrado de Marte entre el periodo al cuadrado de la Tierra pues es igual a 687 días, sin ser muy fino, entre 365 días al cuadrado. Eso es 3,54 y es igual a el radio de la órbita de Marte al cubo entre el radio de la órbita de la Tierra al cubo, que como esto lo hemos tomado, bueno, es R2 al cubo entre R1 al cubo, como R1 lo hemos tomado como la unidad, es simplemente R2 al cubo. Así que R2 es la raíz cúbica de ese número, 687 entre 365. Así que R2 es igual a 1, una unidad astronómica, por este cociente que es, como está elevado al cuadrado, es un poquito mayor, 354. Este número es 354, incluyendo el cuadrado. Y esto elevado a un tercio, que resulta ser una unidad astronómica por 1,52. O sea que Marte está 3 medios más lejos del Sol que la Tierra. Ya tenemos R1 y R2. ¿Qué más hay por aquí? Hay el ángulo φ1, eso es fácil porque el año terrestre lo conocemos. Φ1 es omega 1t, que es 2πt entre el periodo. Ese es fácil. Voy a cerrar esto un poco, que no moleste a nadie. Entre T1 y T2 va este factor, 683,7 entre 365, que es 1,88. O sea, 3,54 es 1,88 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si los periodos están en la relación 1 a 1,88, los ángulos recorridos están en la proporción inversa, porque claro, cuanto mayor sea el periodo, más despacio aumenta el ángulo. Esto es φ, eso es φ1. Entonces, φ2 tiene que ser
φi1 entre el 1,88. Marte avanza más despacio. Bueno, entonces puedo sustituir esta ecuación aquí y eliminar φ2 y dejar la posición de Marte respecto de la Tierra en términos de una sola variable. R1 es 1, R2 es 1,52 y φ2 es φ1 entre 1,88. Todo queda en términos de la posición de la Tierra respecto al Sol, φ1. Así que la posición de Marte vista desde la Tierra en unidades astronómicas es igual a 1,52 coseno de φ entre 1,88 menos coseno de φ por 1, ya no lo escribo, 1,52 seno de φ entre 1,88 menos seno de φ por 1, que ya no escribo. Eso sigue siendo en cartesianas, pero ahora ya está trabajado y lo puedo pasar a polares de inmediato. En una posición arbitraria, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, aquí está Marte, y lo que quiero es la posición de Marte vista desde la Tierra con el ángulo referido al punto inicial donde empezamos con los tres astros alineados, que tomé como φ igual a 0. ¿Cuál es la distancia a Marte? ¿Y cuál es su posición angular respecto a esa línea en la que empezamos? Lo saco de aquí de inmediato, ¿verdad? R, la distancia, depende de φ. Cuando están del mismo lado es 1,52 menos 1, cuando están del lado contrario es 1,52 más 1. O sea que la distancia entre Tierra y Marte varía. Y es la raíz de, pues, las dos componentes al cuadrado de esto. No sé si merece la pena escribirlo. 1,52 coseno de φ entre 1,88, esto todo al cuadrado, más el otro trozo también al cuadrado. ¿Vale? Aquí me he dejado menos el coseno de φ. Menos coseno de φ. ¿Vale? Todo al cuadrado. Esta componente al cuadrado más aquella componente al cuadrado depende de φ. Bien, me interesa más la posición angular. Vamos a mirarla. ¿Cómo puedo sacarla? Si divido la componente y por la componente x, es decir, cojo esas dos componentes y divido la y por la x, pues estoy obteniendo la tangente de ese ángulo. Vamos a llamarlo φm, es la posición aparente de Marte visto desde la Tierra. Eso es 1,52 seno de φ entre 1,88 menos seno de φ dividido por 1,52 coseno de φ entre 1,88 menos coseno de φ. Bueno, la fórmula es esta. ¿Ven la línea iluminada en azul? Se ve, ¿verdad? Con el cursor me voy a ir a la línea en azul y me voy a referir a esa. Entonces, esta línea doble que hay aquí, que dice el ángulo de Marte es el arco tangente, y ven 1,52, el seno que acabo de escribir, menos el seno de φ, dividido por 1,52 coseno de φ entre 1,88 menos el coseno de φ, ¿verdad? Estas dos líneas son esa fórmula. Lo demás es todo auxiliar, ¿vale? ¿Qué está haciendo este programa? Pues define pi como 3,14 y pico, epsilon va a ser algo muy pequeñito, ahora lo explico, 0,08, y aquí voy a poner un contador que es un entero a 0. ¿Por qué me hace falta montar este lío? Es por culpa del arco tangente. Quiero dibujar el ángulo, no la tangente del ángulo, pero el arco tangente, como saben, está indeterminado. ¿Qué es lo que pasa? Si doy una vuelta, la tangente es la misma. Entonces, ¿qué arco tangente le asigno a esa tangente? Y si doy otra vuelta, la tangente vuelve a ser la misma. Entonces, Fortran toma la determinación entre menos pi medios y pi medios. Entonces, cada vez que llegue a pi medios, bueno, en esta línea se mueve el ángulo phi. ¿Qué está haciendo phi? Pues he cogido un contador entero que va de 1 a n. N es 500, está aquí definido. O sea que he cogido un dibujo con 500 puntos, voy de 1 a 500 y a phi le voy asignando valores que van desde 0 prácticamente
hasta 6pi. ¿Vale? Fíjense en el i entre n. Divido el intervalo 0 a 6pi en 501 trocitos y la i los va recorriendo desde 1 a 500. ¿Se entiende? O sea que phi va tomando valores. Para cada phi calculo el arco tangente, pero el arco tangente me sale siempre entre menos pi medios y pi medios. Entonces tengo que tener cuidado de ver en qué rama estoy. Eso lo hace esta línea. Cojo el arco tangente calculado anteriormente entre menos pi medios y pi medios y le sumo pi veces la rama en la que esté. ¿Cómo sé en qué rama estoy? Porque llevo aquí la cuenta. Este último if lo que hace es decir, si el ángulo excede esta cantidad, pi por mi contador más un medio, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos epsilon, aquí entra el epsilon anterior. Ese epsilon depende de cuántos puntos coja. Ese 008 está ajustado para que funcione con 500. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si llego a pi medios, en vez de dejar que el arco tangente vuelva a saltar a menos pi medios, le sumo pi y dejo que siga rodando hacia arriba, para que sea una función continua. ¿Vale? Ese es un truco que les han debido explicar en matemáticas, y si no, ya va explicado. Y ya lo último son estas dos órdenes. Esta salva en disco y esta imprime por la pantalla. Write salva disco, print imprime en la pantalla. ¿A disco dónde? Aquí hay un puntero, ese 5 es un puntero a este fichero que he llamado positionMars.dat. ¿Vale? Bueno, eso es un programa en Fortran. ¿Qué se hace con esto? Es un programa en un lenguaje semihumano. Fortran es casi comprensible por cualquier persona que hable inglés, sin haber estudiado informática, ¿verdad? Entonces, el programa en Fortran hay que compilarlo y pasarlo a código máquina. Yo uso el compilador este de New, pero el de Intel está muy bien, o el que quieran usar. Plotmars.f es el nombre del programa. Y esto compila todo el programa de una vez y lo pasa a un ejecutable. Si se fijan en el listado de la tercera línea de la pantalla y se fijan en este que acabo de sacar, ls pide un listado de ficheros en el directorio, en la carpeta, verán que ha aparecido a.out. Comparen la tercera línea con la segunda desde abajo, la tercera desde abajo, y ha aparecido a.out. Ese es el ejecutable. Lo ejecuto, ¿vale? Saca por la pantalla, a la columna de la derecha es la rama del arco tangente en la que estamos y los otros dos son los ángulos. Lo único que los ángulos los he salvado de una manera curiosa. Vamos a fijarnos aquí. ¿Qué es ese 12 phi entre 2pi? Eso es el ángulo de la Tierra respecto al Sol. Es la variable independiente, esta phi. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido coger phi en radianes, dividirlo por 2pi y multiplicar por 12. O sea que estoy dando el ángulo en meses. ¿Vale? Y con el ángulo marciano simplemente he dividido por 2pi. O sea que estoy dando el ángulo en años. Vamos a ver la gráfica. Bueno, lo que estamos viendo, hacia allí el número de meses en la Tierra de 0 a 40, que como sabemos es proporcional al ángulo que avanza la Tierra en su órbita, y hacia arriba el número de años marcianos. ¿Qué vemos al principio? Movimiento retrógrado. ¿Eso qué quiere decir? Están alineados con el Sol y como la Tierra va más deprisa, parece que Marte se mueve hacia atrás. Los planetas se llaman errantes, ¿verdad? Porque hacen cosas raras en el cielo. Avanzan y de repente retroceden. Eso es el movimiento retrógrado que se ve aquí. Resulta que empieza en 0 y me voy a un número ligeramente negativo cuando avanza el número de meses de la Tierra, y eso vuelve a pasar aquí. A 21 o 22 meses vuelve a aparecer movimiento retrógrado. Marte se va hacia atrás. ¿Eso cuándo ocurre? Si todavía no lo he colgado en el campus, ya lo tenéis en la pantalla. Lo habéis calculado sobre la marcha. Bueno, pues al cabo de 21 meses, ¿por qué vuelve a haber movimiento retrógrado? Porque la Tierra ha alcanzado a Marte otra vez. En su segunda vuelta, la Tierra pasa a Marte, como en una carrera de motos. Y entonces vuelve a haber movimiento retrógrado y esa figura se repite. ¿De acuerdo? Pues esto era el problema 18. A ver el 16, que es un poquito más corto. Tenemos una detonación
que libera en la atmósfera una energía E. ¿Cómo depende el radio de la onda de choque de la energía, del tiempo transcurrido y de la densidad de la atmósfera? Y hay que utilizar análisis dimensional. Bueno, pues hay una explosión. De la explosión sale una onda de choque en una atmósfera con densidad ρ. La explosión tiene una energía química liberada, por ejemplo, E. Y la onda de choque avanza una distancia r de t del punto donde tuvo lugar la explosión. Pues vamos a aplicar análisis dimensional. Entonces, el tiempo, la variable que aparece aquí, pues es simplemente una de las fundamentales de la mecánica. Tiene unidades de tiempo, dimensiones de tiempo, me olvido. La densidad ya no es una fundamental, es una masa por unidad de volumen. La energía tampoco es fundamental. Aquí tenemos una fuerza por un desplazamiento. La fuerza es masa por aceleración, así que ml entre t cuadrado, y el desplazamiento es una L adicional. O sea, ml cuadrado entre t cuadrado. Bueno, entonces la incógnita del problema es la distancia que avanza la onda de choque de la explosión. Y las variables son estas: el tiempo, la densidad y la energía. ¿Puedo construir una longitud con esas tres variables? Bien. Si me fijo en la densidad, veo por aquí que hay una masa. La única manera de cancelar esa masa es sacar el cociente entre densidad y energía. O sea que, si me fijo en la variable E entre ρ, esto tiene dimensiones de ml cuadrado entre ml cubo por t cuadrado, y eso consigue eliminar las masas. ¿Qué queda? L quinta, 2 y 3, 5 entre t cuadrado. El tiempo no me aparece en la longitud, tengo que eliminarlo. Así que ahí me hace falta un tiempo al cuadrado, pero el tiempo lo tengo por aquí. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la explosión? Entonces, si construyo la cantidad E entre ρ por t cuadrado, ese t cuadrado elimina ese t cuadrado y ya me queda L a la quinta. Saco la raíz quinta y he ganado. Tengo la única cantidad con dimensiones de longitud que se puede construir con estas tres. Así que tomo energía por tiempo al cuadrado entre densidad elevado a un quinto, y eso tiene dimensiones de longitud. Así que la fórmula más sencilla posible, ¿por qué es la más sencilla? Porque solo involucra esas tres variables, entonces es única. Si tuviéramos más variables, si tuviéramos en cuenta la viscosidad del aire como una corrección, esto se complicaría. Pero claro, la viscosidad corresponde a movimientos lentos, y una explosión no es un movimiento lento, o sea que es una corrección despreciable, por ejemplo, ¿vale? Las variables que importan son estas. Entonces, R de t tiene que ser una función sin dimensiones, un número que no depende de esas tres variables, veces la energía elevado a un quinto, el tiempo elevado a 2 quintos, y en el denominador la densidad elevado a un quinto. Esa fórmula se debe a Taylor, ¿vale? Este no es matemático, es G. Taylor, ¿vale? Es experto en mecánica de fluidos. Bueno, entonces, esta función, ¿puedo construir algo que no tenga dimensiones con estas tres? M entre L cubo, esto y esto. La respuesta es no, porque t no lleva longitud, aquí solo está el tiempo,
Si quiero eliminar m, tengo que sacar el cociente de estas dos, pero las potencias de L son distintas, L cuadrado y L cubo. Luego, si elimino la masa, no puedo eliminar la longitud, porque aquí no la tengo y aquí no me cuadra. O sea que no es posible construir una función sin dimensiones. Si solo hay estas tres variables, lo único que esto puede ser es una constante. Y ya estoy. La constante no la puedo calcular sin saber muchísima física, así que lo normal es ajustarla a los datos de algo. Se provoca una explosión en un instante conocido y en otro instante conocido se ve cuando pasa por un sitio y se toma un punto r de t. Ya se tiene la constante. Bueno, tenemos ahora un proyectil en trayectoria parabólica. Esto lo vienen resolviendo desde que tienen muelas. La gracia de esta versión es que en el punto más alto de la trayectoria el proyectil hace explosión y se parte en dos pedazos. Y la velocidad inicial es tal que se separan a lo largo de este eje. Los dos pedazos se separan a lo largo del eje X. Ejemplo, un obús que, siéndolo bastante aerodinámico y teniendo un poco de spin, se mueve siempre con la cabeza hacia adelante y tiene un explosivo que lo parte en dos en la dirección longitudinal. Eso se puede arreglar de manera que en el punto más alto haga esto. Bueno, entonces a partir de ese momento, como el pedazo de cabeza va un poquito más deprisa, aterriza más lejos que el pedazo de cola, que va más despacio, y se pide la distancia de entre ellos. Bueno, pues vamos a poner el vuelo vertical. La velocidad vertical es la inicial por ahorrar un subíndice 0, directamente la he llamado u, como en el libro de donde está sacado esto. ¿Cuál era? Creo que el libro de problemas resueltos de Víctor Pérez García y compañía. Entonces, uy es la velocidad inicial y la disminuyo en gt, según pasa el tiempo, que es la aceleración por el tiempo. Lo de siempre, el ascenso ocurre hasta que vy sea 0 y, despreciando el rozamiento del aire, el descenso ocurre hasta que vy sea menos la velocidad inicial. Esto es simétrico si el cuerpo no se parte, pero ahora como el cuerpo se parte vamos a tener que estudiarlo. ¿Cómo se ha partido? Dándole a los fragmentos velocidad horizontal. Eso quiere decir que la velocidad vertical no ha cambiado. Luego esto es lo mismo y el vuelo sigue siendo simétrico. El centro de masas hace lo mismo y el tiempo de caída de los fragmentos lo podemos calcular solamente con el vuelo vertical. Bueno, así que el tiempo de vuelo tras la explosión, esto va a ser el punto A, la explosión, esto va a ser el punto B, impacto con el suelo, Tb menos Ta, lo saco de esta ecuación, desde que la velocidad se haga 0 hasta que se haga uy cambiada de signo, y es uy partido por g, claro. Hasta ahí lo de siempre. Bueno, ¿cómo es el vuelo horizontal entre A y B? Aquí la cosa es más difícil porque los fragmentos se han separado. Luego las velocidades son distintas. Entonces, la distancia que se han separado es el tiempo de vuelo, eso ya lo tengo calculado, veces la velocidad relativa. ¿Qué velocidad lleva el de cabeza respecto al de cola? El tiempo de vuelo ya lo tengo, es uy entre g. Pero la velocidad relativa no. Vamos a aplicar las leyes de conservación. En el instante de la explosión, el momento lineal a lo largo del eje de las X que llevaba el proyectil es la componente X de la velocidad. Como es la horizontal, la gravedad no le afecta, así que es la misma aquí que aquí, veces la suma de las masas. Eso es el momento lineal justo antes de la explosión. Ahora el momento lineal justo después. Como los fragmentos se han separado,
tendríamos la masa del primero por la velocidad del primero más la masa del segundo por la velocidad del segundo. Y el momento se conserva. La explosión es un fenómeno interno, no puede afectar al momento total. No es una fuerza externa, es un fenómeno relativo. El 1 empuja al 2, el 2 empuja al 1. O sea que no puede cambiar el momento total. Así que el momento de los dos fragmentos después de la explosión tiene que sumar el momento del proyectil antes de la explosión. Con la conservación de la energía, mismo razonamiento. 1/2 de m1 más m2 por la velocidad inicial al cuadrado. Esa es la energía cinética que lleva el proyectil. Le sumo la energía de la explosión. ¿Cuánta energía me añade la explosión a los fragmentos? Y esto es igual a 1/2 de m1 vx1 cuadrado más 1/2 de m2 vx2 al cuadrado. Dos incógnitas, vx1 y vx2, y dos ecuaciones. En principio se podría resolver. Álgebra y se saca. Lo que ocurre que en este problema, para que practiquemos relatividad galileana, vamos a aprovechar una simplificación que nos trae el cambiar de sistema de referencia. Así que vamos a cambiar a un sistema de referencia. ¿Cuál nos interesa? Pues un sistema de referencia que se mueva hacia la derecha con el cohete. Como la velocidad Ux hemos dicho que era constante, me puedo mover hacia la derecha con el cohete en otro sistema inercial. Así que tiene velocidad Ux respecto al suelo. Entonces, ¿cómo quedan las velocidades? La primera, después de la explosión, el proyectil de cabeza, si se movía con Vx1, para encontrar cómo se mueve en el sistema prima, le resto la velocidad del sistema de referencia. Lo mismo la otra. Cojo la velocidad con la que se movía el pedazo de cola y para obtenerlo en el nuevo sistema inercial le resto la velocidad del sistema inercial. Eso es como se ven la velocidad de los fragmentos respecto al sistema del centro de masas, al que se mueve con el cohete. Bueno, entonces ahora vuelvo a plantear las mismas dos ecuaciones en este sistema de referencia. Aquí que queda, en el sistema del cohete, Ux es 0. El cohete está en reposo respecto a sí mismo. O sea que la primera ecuación, vamos a llamarla alfa y esta beta, la ecuación alfa pasa a ser en este sistema de referencia 0, porque el cohete está en reposo respecto a sí mismo, igual a esto otro, m1 v'1 más todo en la dirección x, v2'. La de abajo vuelve a quedar 0 más la t de la explosión, así que la t de la explosión es igual a 1/2 de m1 v'1 al cuadrado más 1/2 de m2 v'2 al cuadrado. Con este pequeño razonamiento nos hemos quitado estos dos términos, eligiendo ese sistema de referencia. Resolvemos esto, sacamos las v', cuando acabemos venimos aquí y despejamos las v's, sumándoles a las primas las v's. Y el sistema es un poquito más sencillo, algebraicamente. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, en esta ecuación despejamos v2'. Fácil, despejo la v2' y la coloco aquí. Cuando he terminado, al revés, eso es v1'. La coloco aquí. Cuando he terminado, ahora despejo en el segundo paso la v'1 al cuadrado y obtengo que v'x1 es igual a la raíz de 2t m2 entre m1 dividido por m1 más m2. A ver si sale. Tengo v1', en la ecuación de arriba tenía v2', las puedo restar. ¿Por qué las quiero restar? Porque aquí me sale la diferencia. Eso es una ventajilla de las transformaciones de Galileo. La diferencia v'1 menos v'2 es igual a v1 menos v2 y las v se cancelan. La diferencia de velocidades al cambiar el sistema de referencia no cambia, evidente. O sea que si necesito v1 menos v2 para sacar la distancia a la que han caído los fragmentos, lo que tengo que hacer es restar esta de aquella y he terminado. Lo atacamos. v'1 menos v'2 es la raíz de 2t entre m1 más m2 por la raíz de m2 entre m1
más m1 entre m2 raíz de m2 entre m1. Ese factor m1 entre m2 es este cociente de dos cosas, entre v'2 y v'1. Y ya está. Esto queda, lo sustituyo aquí abajo, manipulo un poquito y queda que D es U sub I entre G por la raíz de 2T entre la masa reducida, que es la energía de la explosión. Así que cojo la energía de la explosión por unidad de masa reducida, saco la raíz del doble, multiplico por esto, ya tengo la distancia a la que caen los fragmentos. Si hubiera un análisis numérico, sustituyen aquí los números, ¿vale? Y la masa reducida era M1, M2 entre la suma, ¿verdad? Nos vemos el miércoles.